Del zarismo al socialismo en Rusia. Rusia en vísperas de la revolución. Modernización económica y frustración del parlamentarismo. Las estructuras de la Rusia de los zares a principios del siglo XX ofrecían un marco muy distinto al de la Europa occidental. Se trataba de un Estado sujeto a una fuerte dosis de inmovilismo político, incapaz de resolver las múltiples tensiones y las nuevas demandas generadas por el crecimiento industrial y por las transformaciones sociales que se derivaban del mismo. Era un sistema dominado por una burocracia, una nobleza terrateniente y una iglesia ortodoxa que garantizaban al zar la lealtad de sus súbditos incultos y supersticiosos, sobre todo en las zonas rurales. Un sistema autocrático que el zar Alejandro III, 1881-1894, había reforzado en los últimos decenios del siglo XIX. La ascensión al trono de Nicolás II, en 1895, no trajo cambios sustanciales. En lo político se reproduce la misma línea de actuación que en la etapa anterior, mientras que en el plano económico Rusia se inscribe en un proceso acelerado de revolución industrial. En efecto, a los primeros embriones de industrialización, localizados en los alrededores de San Petersburgo y en la costa báltica, potenciados por la abolición de la servidumbre en 1861, suceden en la transición de un siglo a otro nuevos impulsos alimentados por un conjunto de variables. Los excedentes obtenidos de la exportación de cereales, la emisión de deuda pública interior y la contratación de empréstitos en el exterior son las bases financieras que posibilitan los nuevos rumbos industrializadores. La construcción de nuevas líneas férreas, entre ellas el Transiberiano, a la vez que abre nuevos espacios económicos y permite la colonización de tierras, descongestionando el poblado agro-ruso, asegura mercados y, por tanto, la consolidación de una industria pesada que explota los ricos yacimientos de hierro, carbón y petróleo de los Urales y de Ucrania. Las transformaciones económicas creaban las condiciones para un cuestionamiento del sistema político autocrático. A principios del siglo XX calaba con más fuerza entre los sectores de las nuevas clases medias un discurso político dirigido a la creación en Rusia de un sistema parlamentario. A la par surgían las primeras organizaciones obreras de clase. En 1898 vio la luz el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, con una frágil incidencia, fraccionado en dos tendencias a la altura de 1904, los mencheviques y los bolcheviques. En este ambiente repleto de tensiones la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 coadyuvó a complicar la situación. Rusos y japoneses chocaron por el control y la influencia en Manchuria y en Corea. Pero también fue una guerra de prestigio entendida por el zar como un posible mecanismo de reafirmación de su poder. Sin embargo, los reveses sufridos por las tropas rusas produjeron el efecto contrario y avivaron los descontentos. La revolución de 1905 comenzó con un hecho emblemático: el Domingo Sangriento. El 22 de enero una manifestación de millares de obreros, conducidos por el Pope Gapón, se dirigió al Palacio de Invierno, en San Petersburgo. El objetivo era elevar una petición al zar solicitando mejoras en las condiciones de vida, así como unos embrionarios cambios políticos. El ejército disolvió violentamente la manifestación, con un elevado coste en vidas humanas. A partir de este momento huelgas, motines y levantamientos se extendieron por todo el imperio, afectando incluso a la base del ejército. Fue el caso del motín del acorazado Potemkin, en junio, que encontró eco en otras unidades navales y del ejército de tierra. La revolución de 1905 presentó dos fases sucesivas claramente diferenciadas. Hasta finales de octubre funcionó la alianza implícita entre los sectores burgueses liberales y el incipiente movimiento obrero. El 30 de octubre el zar otorgó concesiones reformistas, intentando frenar el movimiento revolucionario. La instauración del sufragio universal masculino, el reconocimiento de algunas libertades cívicas y la creación de una cámara representativa, la Duma. Desde el mes de octubre el protagonismo revolucionario pasó al movimiento obrero, que experimentó con una célula organizativa de vital importancia en la historia posterior de Rusia: el Soviet, es decir, el Consejo de Obreros y Soldados. Se sucedieron las huelgas obreras, finalmente aplacadas en el mes de diciembre. La revolución de 1905 sirvió de enseñanza y reflexión para el movimiento obrero, sobre todo para los bolcheviques. Se hizo hincapié en la retirada de la burguesía liberal, una vez conseguidas las reformas propuestas. Igualmente se reflexionó sobre la actitud del ejército, compuesto mayoritariamente por campesinos, que permaneció fiel al zar, haciendo la salvedad de algunos motines. Asimismo, se sacaron conclusiones sobre la pasividad del campesinado.
Por último, los bolcheviques centraron su análisis en la falta de unidad de acción del movimiento obrero, dividido entre mencheviques, bolcheviques, socialistas revolucionarios y una mayoría aún no organizada en partidos. De todo este conjunto Lenin obtuvo una conclusión: solamente el proletariado podría transformar una revolución burguesa en revolución socialista, en un marco que hiciera posible la alianza entre la clase obrera y el campesinado. Fue la primera conceptualización de la dictadura del proletariado. El período comprendido entre 1906 y 1914 contempla en Rusia dos hechos fundamentales, condicionantes del futuro próximo. Por un lado, la frustración parlamentaria, que trae consigo el divorcio entre representación nacional y gobierno, el debilitamiento de las bases del zarismo y el apogeo de las camarillas palatinas. Por otro lado, el hambre de tierras se agrava. Ya en 1906 se hizo patente la oposición del zar a cualquier reforma estructural, a pesar de las promesas incluidas en el manifiesto de octubre de 1905. Antes de que la primera Duma elegida abriera sus sesiones, Nicolás II dictó varias leyes fundamentales destinadas, de hecho, a limitar las competencias del nuevo Parlamento, que no podría tratar asuntos de política exterior ni la vertiente militar del presupuesto estatal. Como contrapeso conservador, el Consejo de Estado se convertía en Cámara Alta, la mitad de cuyos miembros serían elegidos por el zar, y se facultaba al Poder Ejecutivo para disolver la Duma. Por supuesto, el gobierno no era responsable ante el Parlamento, y el zar se reservaba el derecho a veto. Una frustración creciente respecto de la esperanza parlamentaria acompaña el quehacer de las nuevas Dumas. La primera, con mayoría del Partido Constitucional Demócrata, apenas dura 2 meses. Es disuelta el 22 de julio de 1906, en cuanto plantea la reforma de las leyes fundamentales, la implantación del sufragio universal, la responsabilidad de los ministros ante el Parlamento y la reforma agraria. La segunda, elegida en 1907, corre la misma suerte, después de 6 meses de estériles sesiones. Igual sucede con la tercera. Una larga carrera de decepciones que señalan la dificultad de instauración de un régimen representativo y parlamentario. Es el propio Nicolás II quien no comprende que el inmovilismo político está cuateando los cimientos de la monarquía. Falto de la personalidad de un Alejandro II, demuestra su escasa visión política de futuro, recordando a la Duma que el poder autocrático supremo pertenece al emperador de todas las Rusias. El otro gran tema, el hambre de tierras, entronca con la figura de Stolypin, representante a partir de 1906 de una vía tímidamente reformista, equidistante de las 2 primeras Dumas y de los inmovilistas círculos cortesanos. Ministro del Interior en 1904 y primer ministro en julio de 1906, su política se resuelve en una especie de dialéctica inmersa en el binomio concesión-represión. Su iniciativa más importante fue la Reforma Campesina de noviembre de 1906, que pretendía conseguir una estabilidad política duradera en el campo y ensanchar las bases sociales del régimen, ampliando el número de propietarios rurales. Por otro lado, perseguía una mayor racionalización de la economía agraria, que estimulase el crecimiento industrial y consolidase el mercado nacional. Las leyes de 9 de noviembre de 1906 y de 14 de junio de 1910 permitían a los campesinos abandonar el MIR, especie de comunidad agraria, y constituirse en propietarios privados de las parcelas que estuviesen cultivando. Hasta 1915, 1/3 de los campesinos se separaron de sus comunidades rurales y se vendieron, a través del Banco Campesino, 4 millones de hectáreas procedentes del Estado. A pesar de la movilidad que las reformas trajeron consigo, no lograron calmar el hambre de tierras de los campesinos menos favorecidos. A partir de 1910 el nuevo empuje industrializador encuentra, pues, el camino abonado. El capital extranjero, la integración del mercado interior, el excedente demográfico, calculado en 2 millones de personas anuales, son los motores de una expansión repleta de promesas y expectativas de futuro ante la virtual riqueza del inmenso territorio asiático. En vísperas de la guerra mundial, muchos de los problemas planteados, sobre todo los de naturaleza política, continuaban sin solución. El régimen tendía a replegarse sobre sí mismo, a partir del asesinato de Stolypin, en el verano de 1911. Impotente la oposición burguesa y emigrada la cúpula de los partidos obreros, la toma de decisiones políticas estaba mediatizada por la constitución de camarillas palatinas, que ponían de manifiesto un mundo de intrigas y unas frágiles bases de sustentación. Los apoyos al régimen estaban configurados, además de por la oficialidad del ejército, por una estrecha franja de terratenientes y burócratas, que eran mayoritarios en la Duma porque así lo permitía el restringido sistema electoral.
El resto se reducía a una pasividad más o menos hostil. Resultaría excesivo hablar de situación prerrevolucionaria en la Rusia de 1914. La incidencia de los grupos políticos socialistas era todavía muy limitada en el seno del movimiento obrero o en el campo. No obstante, el aumento de las huelgas denotaba el resurgir de la agitación social. También en el campo, donde 30.000 terratenientes se repartían la mitad de las tierras disponibles, mientras que la otra mitad estaba desigualmente repartida entre 82 millones de campesinos, además de los trabajadores sin tierra. La guerra mundial agudizó el cúmulo de tensiones heredadas. Fue el acelerador de la historia, en frase de Lenin. En términos políticos, las camarillas palatinas esperaban que la guerra fuera el instrumento que aglutinara al pueblo ruso en torno a la figura del zar. Sin embargo, la suerte de las armas fue esquiva a las tropas rusas, después de un comienzo esperanzador. La guerra hizo patente la debilidad del gigante. El esfuerzo bélico, los reveses militares y la prolongación del conflicto alteraron sustancialmente la disciplina en el frente y la vida en la retaguardia. La recluta de campesinos paralizó el campo. El hambre hizo mella en las ciudades. El desabastecimiento derrumbó la moral de las tropas y de la retaguardia. El descontento se extendió por doquier. Ideas diferentes de oposición radical germinaron por todas partes, siempre encaminadas a la sustitución del régimen autocrático. Como solución, los burgueses liberales y un sector del movimiento obrero insistieron en la creación de un sistema parlamentario. Para los bolcheviques, la era de las reformas ya había pasado. Los soldados campesinos solo querían escuchar las palabras paz, pan y tierras. La contrapartida ofertada por los círculos palatinos era la continuación de una guerra interminable. Estamos a principios de 1917. Las revoluciones de 1917. A lo largo de 1917 la historia se aceleró vertiginosamente. Se sucedieron la caída del régimen zarista, el intento frustrado de constituir una república reformista, los ensayos contrarrevolucionarios para reinstaurar el viejo orden y, finalmente, los sucesos revolucionarios de octubre. En un ambiente de desintegración, la manifestación del 23 de febrero en Petrogrado en demanda de paz y pan fue el punto de partida. La organización del movimiento significó su expansión en días sucesivos. La huelga general del 25 de febrero puso de manifiesto la presencia del movimiento obrero. El 26, los síntomas de rebeldía se extendieron a los cuarteles. Al día siguiente se constituyó un gobierno provisional encabezado por Lvov, con Kerensky como ministro de guerra. Al mismo tiempo los obreros y los soldados creaban sus propias células de poder, a imitación de 1905, los soviets. Poco después abdicó el zar Nicolás II. Estaban sobre el tapete dos fórmulas alternativas al zarismo, de contenido sociológico y político diferentes. El gobierno provisional representaba a los sectores de la burguesía liberal, cuyo objetivo político era el establecimiento de una república parlamentaria de corte occidental. En esta línea se movió un sector del movimiento obrero, sobre todo los mencheviques, persuadidos de que todavía era el tiempo de la burguesía y de sus reformas. El otro poder emergente, los soviets, vislumbraba de forma no bien definida una solución política de tipo revolucionario. Sus protagonistas fueron los bolcheviques, o más bien un sector de ellos cuya estrategia y práctica políticas quedaron plenamente determinadas con la llegada de Lenin a Petrogrado el 3 de abril de 1917. En sus tesis de abril, Lenin planteó el objetivo último bolchevique. La revolución socialista, que tendría como premisas fundamentales de actuación el rechazo a la guerra y el reparto de tierras, para forzar una alianza obrero-campesina y, como práctica política, la negativa a cualquier colaboración con el gobierno provisional y con su futura expresión parlamentaria, la Duma. Lenin fue el teórico y el organizador de la revolución. Había dedicado toda su vida a su formación teórica, que procedía de los marxistas rusos y alemanes, y adaptó el marxismo a las condiciones de un país atrasado como el Imperio ruso. Estas teorías tuvieron su realización práctica en el ensayo fracasado de Revolución de 1905, de donde surgió lo que en 1917 fue el instrumento de la revolución, el Soviet. En su obra El imperialismo, Estado superior del capitalismo, 1916, además de valorar la guerra mundial como un conflicto imperialista en la etapa del capitalismo financiero, Lenin planteó que la revolución socialista podría dar inicio en un país atrasado como Rusia. En El Estado y la Revolución, 1917, fijó el papel de los soviets en la construcción del socialismo y la naturaleza de la dictadura del proletariado. Ya en 1901, en su folleto ¿Qué hacer?
Había definido el modelo de partido que podía dirigir una revolución. Un partido de revolucionarios profesionales. Durante 1917 la evolución política rusa estuvo siempre mediatizada por la guerra. La actitud continuista del gobierno provisional y de los grupos políticos que lo sustentaban, sobre todo el Cadete, Partido Democrático Constitucional, se extendió a las filas bolcheviques, en cuyo seno el sector denominado blando no mantenía las posturas tajantes de Lenin para acabar con la guerra. Asimismo, endureció a los sectores políticos más conservadores, que mantenían un discurso nacionalista y eran partidarios de la continuación de la guerra a toda costa. Con ello pretendían mantener la estructura del ejército, que podía ser utilizado en el interior para eliminar la creciente influencia de los bolcheviques y, en un futuro, para conseguir la vuelta al viejo orden. El gobierno provisional, preso de una doctrina tendente al respeto de los compromisos bélicos con los aliados, acabó haciendo suyo el objetivo de los conservadores, pero con propósitos políticos diferentes. Las ofensivas del verano provocaron la insurrección popular del 3 de junio en Petrogrado, encabezada por los bolcheviques. Lenin, tras el fracaso de la insurrección, se exilió en Finlandia, y el partido pasó a la clandestinidad. Las derrotas militares que culminaron con la ocupación alemana de Riga, el 21 de agosto, plantearon el enfrentamiento entre el gobierno provisional, dirigido ahora por Kerensky, y el núcleo de la oficialidad conservadora, en cuya cúspide se encontraba el general Kornilov. Esta confrontación volvió a situar a los bolcheviques en el primer plano del proceso revolucionario. El 7 de septiembre Kornilov intentó un golpe de estado con las tropas retiradas del frente. Sus exigencias eran el establecimiento de un gobierno autoritario que retrotrajera la situación a la etapa anterior al mes de febrero. La doble respuesta del gobierno provisional y de los soviets acabó con el intento, pero la iniciativa quedó en manos de estos últimos. Lenin preparó desde principios de octubre el asalto final. El día 9 el Comité Central Bolchevique, por 10 votos contra 2, se pronunció por la insurrección armada. El 15 se formó el Comité Militar Revolucionario, en Petrogrado, con Trotsky a la cabeza. La chispa definitiva estalló cuando Kerensky decidió enviar al frente nuevos regimientos acantonados en la ciudad. Por fin la insurrección se puso en marcha el 24 de octubre, perfectamente planificada, con la ocupación de los puntos neurálgicos de la ciudad. En la madrugada del día siguiente culminó el asalto al poder con la toma del Palacio de Invierno y la huida precipitada de Kerensky. La revolución acababa de conquistar Petrogrado, pero hasta el 2 de noviembre los soviets no se hicieron con el control definitivo de Moscú. En los meses siguientes la revolución se propagó por los principales centros urbanos de la Rusia europea, pero extensos territorios siguieron bajo el poder de las antiguas autoridades. Fueron los prolegómenos de la guerra civil. La construcción de la Unión Soviética el mismo día 26 de octubre en que cayó el Palacio de Invierno quedó constituido el primer gobierno de comisarios del pueblo. Presidido por Lenin, contaba entre sus personalidades más destacadas a Trotsky, Asuntos Exteriores, Rykov, Interior, Lunacharsky, Educación, y Stalin, Nacionalidades. La construcción del poder soviético estuvo plagada de dificultades que condicionaron decisivamente su futuro. A corto plazo, la célebre trilogía bolchevique, paz, pan y tierras, fue mediatizada por la guerra civil que asoló al país entre 1918 y 1921. En su primer decreto, el nuevo gobierno repartió las tierras a los campesinos pobres, sin dar ninguna indemnización a los terratenientes. Fue una medida tendente a la satisfacción de la secular reivindicación de los campesinos hambrientos de tierras, y que también pretendía ensanchar las bases sociales del nuevo régimen. Un año después la vorágine de la guerra civil, el acaparamiento por parte de los campesinos, el desabastecimiento de las ciudades y la desarticulación económica obligaron a una política de requisas, justificada en términos ideológicos por los decretos que instauraban la propiedad socialista en el campo. La retirada de Rusia de la guerra mundial se saldó con el Tratado de Brest-Litovsk, firmado con Alemania el 3 de marzo de 1918. Se había impuesto la propuesta de Lenin, no compartida por otros dirigentes bolcheviques, como Bujarin, partidario de un esfuerzo bélico último para asegurar una negociación más ventajosa. En dicho tratado Rusia perdía regiones de enorme importancia económica, pero Lenin tenía la convicción de que cualquier paz, por gravosa que fuera, era imprescindible para la supervivencia de la revolución. Sin embargo, los efectos fueron contradictorios.
Si por un lado se ampliaban las bases sociales con los soldados desmovilizados, por otro las potencias aliadas, que ideológicamente no podían admitir la revolución, encontraron en la desafección rusa el argumento para su posterior intervención en la guerra civil a favor de la contrarrevolución. En el plano político, la dinámica leninista, en los primeros meses, estuvo dirigida a asegurar el poder bolchevique, que se consideraba esencial para la consolidación y salvaguarda de la revolución. Eliminados los partidos burgueses, las tensiones se circunscribieron a los tres partidos presentes en los soviets: bolcheviques, socialrevolucionarios y mencheviques. Las elecciones para la Asamblea Constituyente del 25 de noviembre dejaron a los bolcheviques en minoría, con el 25% de los votos, mientras que los mencheviques obtuvieron la mayoría. El 6 de enero de 1918 el gobierno disolvió la Asamblea. También se sucedieron las confrontaciones en el seno de los soviets, hasta que la hegemonía bolchevique se hizo realidad. A lo largo de la primavera se produjo, pues, una suplantación. El viejo lema "todo el poder para los soviets" se convirtió en todo el poder para el Partido Comunista, nueva y definitiva denominación que tomaron los bolcheviques. Sucesivamente desaparecieron de la escena política los mencheviques, los socialrevolucionarios y los pequeños núcleos anarquistas. En julio de 1918 Rusia adoptó una constitución que definió al país como República Federal Socialista y Soviética Rusa, bajo el régimen de dictadura del proletariado. La Rusia soviética entre los años 1918 y 1922. A principios de 1918 la revolución solo había triunfado en los principales centros industriales y urbanos. Regiones enteras quedaron fuera del control bolchevique y de ellas surgió la contrarrevolución. La guerra civil se desarrolló desde la primavera de 1918 en un complejo contexto. En síntesis, el enfrentamiento polarizó a Rusia entre un bando bien definido y organizado, los bolcheviques, y una contrarrevolución dividida en sus objetivos e intereses, donde se entremezclaron partidarios del antiguo régimen zarista, defensores del régimen de febrero y disidentes de octubre. Sobre el conjunto actuó el problema de las nacionalidades y la intervención extranjera. Desde sus plataformas en Siberia, la región del Volga, el Cáucaso, Ucrania, el Báltico y el norte, con la colaboración de tropas inglesas, francesas, norteamericanas y japonesas, los ejércitos blancos se enfrentaron al joven poder socialista. Como respuesta al acoso, los bolcheviques establecieron una estrategia basada en el incremento de la centralización política, el comunismo de guerra y la creación del Ejército Rojo, organizado por Trotsky. Fue un conflicto bélico sin frentes definidos, con continuos vaivenes del poder rojo y del poder blanco sobre amplios territorios. La mayor capacidad organizativa y estratégica del Ejército Rojo terminó por inclinar la balanza a su favor. En la primavera de 1919 se retiraron las tropas inglesas, francesas y japonesas, poniendo fin a una intervención extranjera motivada por la hostilidad hacia una revolución en la que veían peligro de contagio, y por las expectativas de una posible desintegración del espacio del viejo imperio ruso, que ponía en juego muchos intereses. Desde el control del petróleo del Cáucaso hasta la fijación de zonas de influencia en la Rusia asiática. A partir de este momento, el Ejército Rojo tomó la iniciativa. En el otoño de 1920 quedó resuelta la guerra ruso-polaca, y los últimos restos de los ejércitos blancos embarcaron en Crimea. La guerra civil alteró los planes de Lenin para el inmediato futuro de la revolución. El comunismo de guerra, que supuso la nacionalización de la industria y la prematura socialización del campo, la supresión de toda disidencia fuera del partido, la intervención de las potencias y el fracaso de la extensión de la revolución a otros países europeos, trastocaron el desarrollo gradual de la revolución. Lenin nunca había dudado de la hegemonía bolchevique en el proceso revolucionario, pero había contemplado la colaboración con otras fuerzas de izquierda, especialmente con los socialrevolucionarios, por su implantación en el campo, donde los bolcheviques tenían muy poca incidencia, expresando así en la práctica política la alianza obrero-campesina. En el plano económico, el comunismo de guerra fue una salida radical exigida por las circunstancias, ya que Lenin pensó la revolución con el concurso de capitales y tecnología procedente del exterior. La guerra civil complicó el problema de las nacionalidades, delicado asunto en un conjunto territorial formado por un mosaico de lenguas, culturas y religiones como había sido el viejo imperio zarista, que había estado siempre sometido a una violenta política de rusificación. Los bolcheviques admitieron el principio de autodeterminación de los pueblos, con el que se facilitaría, a su juicio, la expansión de la revolución a escala mundial. Otra cosa muy diferente era su aplicación al espacio interior.
Desde la primavera de 1918 el Estado soviético adoptó una estructura federal sancionada por la Constitución de 1923, por la que se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, formada por la República Rusa, la Transcaucásica, Ucrania y Bielorrusia. En 1924 se incorporaron Uzbekistán y Turkmenistán, mientras que Tayikistán lo hacía en 1929. Esta estructura federal, en teoría, contemplaba el autogobierno de las repúblicas, pero en la práctica aseguraba el predominio de Moscú. No obstante, el sistema se diferenciaba enormemente del zarista por el mayor respeto a las diferentes culturas. El sometimiento a Moscú se consiguió a través de la captación de las élites locales, a las que se incorporó al partido, logrando que asumieran los valores comunistas y se integraran en los aparatos centrales del poder. El respeto a las nacionalidades decayó en época de Stalin, conforme se acentuaban los procesos de centralización política. En gran medida Stalin retomó las prácticas de rusificación del zarismo. Lenin pensó la revolución como el primer episodio de una revolución a escala mundial. Siguiendo a Marx, creía que la supervivencia de la revolución en Rusia pasaba por el triunfo de la misma en Alemania. Los acontecimientos posteriores a 1918 alentaron al principio y frustraron, después, estas esperanzas. Con ocasión de la intervención internacional en la Guerra Civil Rusa, Lenin apeló al proletariado internacional para frenar dicha intervención. El internacionalismo leninista se concretó en marzo de 1919, en la fundación de la Tercero Internacional, presidida por Zinoviev. Considerada como la heredera legítima de la Segundo Internacional, congregó a los nacientes partidos comunistas del mundo entero. Con la Tercero Internacional el movimiento obrero mundial se dividió en dos grandes tendencias: la socialdemocracia y el comunismo, este último subordinado a las directrices procedentes de Moscú. En todo caso, la Revolución rusa estuvo aislada en su lucha frente a la contrarrevolución y la intervención extranjera. Paulatinamente, la Revolución rusa fue caminando hacia un puerto de destino desarrollado convenientemente en la etapa estalinista: el socialismo en un solo país. Téngase en cuenta que el fracaso del ensayo de revolución alemana a principios de 1918, el movimiento espartaquista y la posterior disolución de la República de los Consejos de Belaún, en Hungría, pusieron de manifiesto las dificultades para la expansión de la revolución más allá de las fronteras soviéticas. No obstante, el miedo al contagio rojo llenó las esferas políticas de los países capitalistas. Para sectores del mundo obrero de estos países, la Revolución rusa se convirtió en esperanza social y en posible o en hipotético objetivo político. Con mayor o menor fuerza, nacieron partidos comunistas por todo el globo. Y el miedo al contagio impuso unas políticas de cordón sanitario que a escala interior tendían a aislar a los partidos comunistas recién constituidos y a escala exterior a aislar a la recién constituida Unión Soviética. En cualquier caso, los niveles de conflictividad social se intensificaron entre 1918 y 1920 en casi todos los países. En el seno del movimiento obrero las corrientes socialdemócratas continuaron siendo mayoritarias. Superada la guerra civil y asegurado el poder comunista, la revolución pretendió retomar sus orígenes, al menos en el plano económico. Desde 1921 hasta 1928 se abrió el período más creativo de la Revolución rusa en todos sus aspectos, durante el cual se intentó a veces conciliar opciones opuestas, que desembocaron en contextos contradictorios. El ejemplo más claro de ese juego de contrarios fue la oposición entre el incremento de la centralización del poder, con el consiguiente silenciamiento de la oposición no comunista, y la apertura de un debate en el seno del Partido Comunista sobre la construcción del socialismo. En el plano económico se opusieron quienes planteaban una lenta transición y los defensores de la socialización acelerada. En el plano político, los debates enfrentaron a los partidarios de una mayor o menor democratización de las estructuras del partido, tras lo que se escondía la pugna por el poder, sobre todo a partir de la enfermedad de Lenin. En el plano cultural, el debate giró entre los defensores de las vanguardias y los partidarios del realismo socialista. En marzo de 1921, el X Congreso del Partido Comunista impuso un cambio de rumbo en la economía soviética, dirigido a sustituir el ineficiente comunismo de guerra. Los costes de la guerra civil revelaban unos índices económicos angustiosos. Respecto de los valores de 1913, la producción agraria apenas llegaba a un tercio, la industrial a un 13% y el tráfico ferroviario alcanzaba un 12%.
Una situación insostenible, agravada por los brotes de protesta social que recordaban a los antiguos motines de subsistencias. La nueva política económica, NEP, desarrolló un peculiar sistema mixto, una especie de capitalismo de Estado en el que convergían elementos capitalistas y socialistas. Las reformas permitieron nuevamente la propiedad privada campesina, incorporaron mecanismos de mercado, reconstruyeron la circulación monetaria para superar la hiperinflación de la etapa anterior y corrigieron las previsiones industriales. El modelo fue entendido como la pausa necesaria para el posterior desarrollo integral del socialismo. Se tomó como base la importancia del excedente campesino en el crecimiento económico, en la normalización del abastecimiento de las ciudades y en la fijación de un nuevo contrato social entre el campesino y el poder político. La revolución quería conquistar nuevamente al campesinado. En el plano industrial se asistió a un doble proceso durante la NEP. La desnacionalización de las pequeñas unidades de producción y la incorporación de cierta dosis de autogestión administrativa en la gran industria, que siguió en manos del Estado. La NEP cumplió sus objetivos. En 1926 la economía soviética ya había recuperado los niveles de 1913, sobre todo en el sector agrario. Sin embargo, las tensiones también se acumularon. En términos sociales las diferencias aumentaron en el campo, que tendió a polarizarse entre una capa de campesinos acomodados, los kulaks, y el aumento de los campesinos sin tierra. Además, la diferencia entre precios agrarios y precios industriales volvió a originar problemas de acaparamiento y dificultades de abastecimiento en las ciudades. Un sector del Partido Comunista entendió la NEP como una lenta pero evidente reconstrucción del capitalismo en la Unión Soviética. Este argumento crítico fue utilizado por los que luchaban por hacerse con el poder tras la muerte de Lenin en 1924. Stalin se situaba entre ellos. El nuevo ambiente generado en época de la NEP alimentó el debate cultural en torno a los cauces por los que debería transcurrir el arte proletario de la revolución. Cuando estalló la Revolución de Octubre, la mayoría de los intelectuales traicionaron a su clase, es decir, colaboraron con la revolución, atraídos por la idea de la construcción de una nueva sociedad y, por tanto, de una revolución cultural de la que saldría el hombre nuevo. Aunque de forma minoritaria, el mundo cultural ruso anterior a la revolución ya había entrado en la senda de las vanguardias, arrastrado por el Faro de París. Ejemplo de ello fue la vinculación con el movimiento futurista del poeta Vladimir Mayakovsky, que en 1915 había escrito su célebre poema Una nube en pantalones, o el pintor Kazimir Malevich, quien, influido por el cubismo y el futurismo, redujo las figuras a cilindros, creando un estilo nuevo que denominó el tubismo. Este artista sucedió, en 1919, a Marc Chagall en la dirección de la Escuela de Arte de Vitebsk. Posteriormente pasó a dirigir el Instituto de Cultura Artística de Leningrado. En los años 20 el debate se polarizó entre los partidarios del vanguardismo y los que defendían un realismo socialista, considerado más asimilable por el pueblo, porque no significaba una ruptura con la tradición. Tal debate creó posturas diversas dentro del partido bolchevique. La constitución de la LEG, el Frente de Izquierdas del Arte, pretendía encontrar un puente entre el vanguardismo y la cultura proletaria. El debate se cerró violentamente en los primeros tiempos de Stalin, cuando el arte de vanguardia fue definido como contrarrevolucionario por el Partido Comunista, el 23 de abril de 1932. El realismo socialista se convirtió en la doctrina y la práctica oficial en el terreno de la cultura durante el stalinismo. De todas formas, las tensiones y las resistencias subsistieron, como se puede apreciar en la música de Prokofiev, Shostakovich o Khachaturian. Igualmente sucedió en el cine con los trabajos de Eisenstein. En la literatura resultó más evidente el triunfo del realismo socialista, por la eficaz acción de la censura. No obstante, la mayor o menor tolerancia en tiempos de Stalin estuvo directamente relacionada con la mayor o menor fidelidad o subordinación a la persona del dictador, o, en otras palabras, a la pertenencia al círculo de poder que funcionaba en torno al dictador.